Buenas tardes, bienvenidos a este taller virtual impartido por Hospital Hispania dentro del primer webinar del Consejo Nacional de RCP. Este taller vamos a ver cómo aplicar la tecnología a una RCP y está nombrado como una resucitación cardiopulmonar tecnológicamente avanzada. ¿De acuerdo? Primero permítanme que me presente. Yo soy Alejandro de la Llave, soy el especialista de producto, Product Manager de la empresa Hospital Hispania para la división de emergencias. En esta división, Hospital Hispania somos los distribuidores de la firma de ventilación y emergencias Beimann, del monitor desfibrilador, cardiocompresores y RCP Corpus, y luego otra serie de materiales como puedan ser Ferno, materiales de inmunización y demás. Como hemos dicho, en este taller voy a empezar a trabajar con un torso maniquí y vamos a poder ver principalmente lo que es una sincronización entre equipos de referencia que hay en el mercado ahora mismo, que uno con otros van a interrelacionarse y van a sincronizarse para ofrecernos una cardiocompresión torácica y una ventilación completamente sincronizada que va a beneficiar al paciente, tanto en aspectos clínicos como a nosotros o usuarios en la atención a ese paciente en la calle en esa RCP. Vamos a hacer un pequeño montaje, vamos a explicar cada uno de los equipos que tenemos encima de la mesa, el MEDMAD estándar 2, el cardiocompresor de Corpus y el monitor desfibrilador Corpus 3, con las principales ventajas y, como digo, en estas funciones de interconexión entre ellos para facilitar y hacer tecnológica una parada RCP, ¿de acuerdo? Una parada cardiorrespiratoria. Así que vamos a ver poco a poco uno a cada de ellos, con modos exclusivos, como puede ser el CCSV para el MEDMAD estándar 2 o su modo de RCP, o las configuraciones particulares para cada uno de los pacientes que podamos utilizar con el cardiocompresor, o la sincronización con el monitor desfibrilador, que la pantalla de Corpus 3 va a ser el que va a dirigir completamente los masajes, las paradas y toda la secuencia del proceso de la RCP. Así que vamos a montar un poco de la mesa y vamos a ver cómo sencillamente vamos a trabajar con estos equipos. Bueno, hemos cambiado un poco la disposición de la mesa. Contamos ahora con un torso de RCP para poder ver los ejemplos que les quiero mostrar y para proseguir con este taller. Y bueno, lo que vamos a ver es cómo trabajar o cómo trabajaríamos una RCP con un paciente, ¿de acuerdo? Desde que llegamos a la escena de la actuación, cómo vamos a ir trabajando con los diferentes equipos para sincronizarnos al trabajo de este paciente, ¿de acuerdo? Primeramente vamos a empezar con el cardiocompresor, que va a ser el que nos va a permitir quitar las manos del paciente y dedicarnos a otra cosa, ¿de acuerdo? Primeramente, quiero describirles un poco lo que es el brazo de Corpus, el Corpus RCP, ¿de acuerdo? Es un cardiocompresor basado en un brazo articulado, ¿de acuerdo?, que nos va a permitir colocarlo a la altura del paciente según sea nuestra necesidad, ¿de acuerdo? Cruzándolo por debajo del brazo hacia el tórax, o si tuviésemos al paciente girado, podríamos ubicarlo por encima de la cabeza, ¿de acuerdo? Como nosotros necesitáramos en cada momento. Peculiaridades que tiene este cardiocompresor, como están viendo, por ejemplo, es que no tiene límite por laterales, por lo tanto no tiene límite de peso de paciente. Podemos trabajar con pacientes obesos muy grandes porque no vamos a tener el límite, ¿de acuerdo? Vamos a tener toda esta altura de tórax, que son 43 centímetros de altura de tórax, ¿de acuerdo?, para poner un paciente, pero también vamos a poder trabajar con pacientes pediátricos, puesto que la altura mínima que vamos a poder trabajar son 14 centímetros de altura de tórax, ¿de acuerdo? Y también está validado su uso en mujeres embarazadas, ya que podemos articularlo no solamente por encima del abdomen, sino por encima del hombro o encima de la barriga de embarazada, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el cardiocompresor. Nosotros vamos a colocarlo sobre la altura del paciente, ¿de acuerdo? Y aquí ustedes van a ver que hay una luz de testigo que va a estar amarilla cuando hay contacto, verde cuando es correcta o roja cuando es excesiva. El equipo nos va a avisar de cómo es la posición. Cuando está verde, nosotros cerramos el dispositivo y el equipo se quedará listo para trabajar a falta de darle al botón, ¿de acuerdo? Antes de empezar a trabajar,
nosotros con Corpus RCP vamos a poder configurar toda la programación de las compresiones torácicas, tanto el modo que vamos a trabajar, 15-2 si fuera pediátrico, 30-2 si es adulto o continuo si estamos trabajando con el ventilador asociado. Pero también con una pantalla que tenemos aquí arriba vamos a poder modificar la profundidad desde 2 centímetros hasta 6 centímetros y el ratio de compresiones, desde 80 compresiones por minuto hasta 120 compresiones por minuto. En este caso lo hemos configurado en 100 compresiones y en 32. Como está aplicado, está puesto en color verde, podemos apretar el botón y el cardiocompresor va a empezar a ejecutar las compresiones. Va a hacer los 30 pasos de compresiones y cuando llegue a la ventilación nos va a hacer una pausa ventilatoria y nos va a indicar la palanca. Va a levantar el pistón para permitir la ventilación y a continuación va a comprobar la continuidad con el pecho del paciente y va a continuar. Vamos a parar aquí un segundo. Como se puede ver en la imagen, nosotros podemos configurar todo el sistema de cardiocompresión en modo 32, 15-2 o continuo. ¿De acuerdo? Vamos a subir y bajar, continuo, 15-2, 32. Vamos a poder trabajar la profundidad 5 centímetros, pero bajar de 0,1 en 0,1, ¿de acuerdo? Hasta 2 centímetros de profundidad o hasta 6 para arriba, ¿de acuerdo? 4. Y también vamos a poder variar el ratio de compresiones por minuto. ¿Verdad? Estamos en 100. Hasta 80 o hasta 120. En este caso, cuando estaremos trabajando, nosotros colocaríamos el cardiocompresor, estaría la luz verde, estaría a trabajar en 4 centímetros y 120 pulsaciones. Y este mismo sistema se puede cambiar directamente. Si queremos más profundidad, iríamos aplicando mayor, la pausa ventilatoria, o podemos reducir la profundidad de esas compresiones, así como también la frecuencia. Cuando quisiéramos parar el sistema, simplemente paramos en el sistema, en el botón de parada. Como ven, es un sistema muy sencillo, muy fácil de utilizar y que nos va a aportar muchísimas opciones de configuración y tratamiento a un paciente. Cabe decir también que este sistema, ¿de acuerdo?, aplicado con los sistemas de arneses que lleva laterales, nos va a permitir trasladar a un paciente tanto en una posición horizontal como en una posición vertical, lo cual está muy destacado para bajar por sitios muy estrechos o incluso por escaleras donde tengamos que poner al paciente en una posición totalmente vertical para su traslado a un centro hospitalario. Pasado el cardiocompresor, ¿de acuerdo?, vamos a ver el monitor respirador Corpus 3 y las opciones que va a tener para este sistema de cardiocompresor avanzado, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar un poco la distribución de equipos de la mesa y vamos a seguir con la explicación. Bueno, como decíamos, hemos cambiado un poco otra vez la distribución de la mesa para poder ver en una vista un poco más detallada la pantalla del monitor desfibrilador Corpus 3. Este monitor desfibrilador, ¿de acuerdo?, 12 acciones, manual semiautomático, con multitud de opciones, pulsosimetría avanzada, calproximoglobina, metahemoglobina, hemoglobina total, temperatura, presiones invasivas, etc. ¿De acuerdo? Y con un sistema muy peculiar de uso, ya que es el único equipo modular que se puede dividir en unidades independientes para tratar a un paciente y ser totalmente divisible.
¿de acuerdo? Va a tener una función principal en las RCPs a partir de ahora, y es que es el único equipo capaz de sincronizarse con el cardiocompresor, ¿de acuerdo? Para que durante una parada, análisis cardíaco, descargas y demás, pueda dar las órdenes de parada y reinicio del cardiocompresor. Para ello vamos a ver un ejemplo. Nosotros nos vamos a mover en la ventana, por ejemplo, al modo semiautomático, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí un icono, que es el cardiocompresor, que está sincronizado por Bluetooth, y simplemente vamos a tener que darle a comenzar. Según apretemos comenzar, nuestro cardiocompresor va a empezar el funcionamiento. Si estamos trabajando con un paciente en un modo semiautomático, simplemente tendremos que darle al botón análisis de ritmo para que el equipo detenga, porque ponga no toca el paciente mientras que se analiza el ritmo. Corpus 3 va a analizar el ritmo del paciente, el cardiocompresor está parado. Ha analizado el ritmo y nos dice que está haciendo unas compresiones pre-descarga. Cuando acabe las mismas nos indicará la descarga. La descarga está lista para ser realizada y nosotros descargaremos el equipo. El cardiocompresor para, se realiza la descarga y automáticamente el equipo continúa con las compresiones torácicas para no perder el mínimo tiempo posible de esas cardiocompresiones. Esto lo podemos hacer tantas veces como deseemos. Si damos otra vez a realizar análisis, ¿veis? Aprieto el botón de análisis, el equipo para, no toca al paciente, está realizando el análisis cardíaco. Una vez que lo tiene realizado, hará el pre-shock, 8 compresiones, y cuando las tiene realizadas nos indicará para hacer la descarga del equipo. Descargar, apretamos el botón, hace la descarga y automáticamente sigue. Esto lo podemos hacer de modo semiautomático o en el modo manual, donde nosotros controlaremos la marcha de reinicio del equipo, ¿de acuerdo? Si necesitamos parar para analizar el ritmo del paciente, le podemos decir que pare el cardiocompresor y él automáticamente lo va a detener. Si queremos que continúe, le damos a continuar. No solamente eso, nosotros podemos modificar los parámetros del cardiocompresor. Tenemos aquí, modificar el cardiocompresor, por ejemplo, ahora está en modo 32. Ahí, y decimos que queremos que trabaje en continuo o queremos cambiar la profundidad con 1, con 2, ¿de acuerdo? Sin necesidad de estar trabajando con el cardiocompresor, nosotros desde la pantalla del monitor desfibrilador vamos a gestionar todo el trabajo de la cardiocompresión del paciente. Si necesitamos parar lo mismo, le damos pausa y él lo va a parar para analizar el ritmo. Incluso si nosotros queremos realizar una descarga, vamos a cargar el equipo a 200 julios, la barra va a cargarse y cuando nosotros realicemos la descarga, él automáticamente va a parar. Para el masaje, realiza la descarga y automáticamente sigue con esa cardiocompresión. Es un sistema totalmente sincronizado por el que nosotros vamos a controlar desde el equipo, desde el monitor desfibrilador, toda la gestión del cardiocompresor. No solamente eso, sino que toda la información que se genere del cardiocompresor, gráficas, tendencias, parámetros, se va a almacenar en la tarjeta del monitor desfibrilador y vamos a tener una posibilidad de hacer un resumen exhaustivo de toda la sesión que hemos tenido con ese paciente. Vamos a volver a cambiar la mesa. Vamos a dejar el monitor Corpus 3 sincronizado por Bluetooth con el cardiocompresor y vamos a ver el trabajo que realiza también sincronizado el ventilador Medumat estándar 2 con este conjunto de equipos. Bueno, hemos cambiado otra vez un poco la distribución de la mesa y ahora vamos a ver un poco el Medumat estándar 2. ¿De acuerdo? Este pequeño equipo, ¿de acuerdo?, dedicado y exclusivamente focalizado para la emergencia extrahospitalaria, nos va a aportar unas grandes ayudas en el uso del día a día y más en una resucitación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Para ello, primero vamos a iniciar el equipo, vamos a seleccionar un paciente,
por una talla, por ejemplo 1,85 m, va a ser un hombre, el siguiente, y una ventilación de una IPPV. Los parámetros prefijados va a hacer el cálculo ideal por el peso ideal del paciente y va a calcular todos los parámetros ideales para ese paciente. ¿De acuerdo? Hasta ahí sería un modo de inicio rápido de este sistema para trabajar con un paciente adulto, pero vamos a realmente irnos a lo que estamos en este taller, que es la RCP. Este equipo cuenta con un botón único dedicado que es RCP, lo vamos a pulsar y al pulsar este botón lo que vamos a ir directamente es a un modo cardiocompresión. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer este modo? Este sistema lo que permite es que hagamos cardiocompresiones en un paciente o un masaje cardíaco con mano o mecanizado con un cardiocompresor, y además en la boca del paciente, gracias a un disparador, un dispositivo que dispara en la boca del paciente con un volumen determinado, con una presión determinada, un 100% de oxígeno, de tal forma que al paciente nuestro va a estar intubado, pero si estuviese puesto con la mascarilla, nosotros podemos hacer un doble sellado de la vía aérea, ¿de acuerdo? Y con un dedo, apretar el botón, veis el manómetro, insuflar o proporcionar emboladas de aire con un 100% de oxígeno, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, configurásemos un cardiocompresor o un trabajo en un 32, vamos a poner el ejemplo, colocamos el cardiocompresor en 32, vamos a activarlo. Cuando el equipo llegue a las 30 compresiones, las dos ventilaciones que va a hacer manuales las haremos directamente, en lugar de coger el balón resucitador, lo haremos con el disparador, 1 y 2. Y automáticamente el cardiocompresor ejecutará otra vez la maniobra de RCP. ¿De acuerdo? Este es un modo muy sencillo, ¿de acuerdo?, que nos permite aplicar oxígeno 100% con un volumen controlado y una presión controlada a un paciente en parada respiratoria. Pero, más allá de eso, vamos a ver, o vamos a enseñarles, un modo ventilatorio determinado llamado CCSV. Es un nuevo modo ventilatorio patentado por Weimann, que es el fabricante de los dispositivos, que revoluciona un poco todo el sistema que conocemos hasta ahora de las cardiocompresiones, donde la ventilación se realizaba en la parada del masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Con este modo CCSV, que es ventilación sincronizada con las compresiones torácicas, ojo, ventilación sincronizada con las compresiones torácicas, es decir, el equipo va a insuflar oxígeno al paciente a la misma vez que se genera la compresión. ¿Por qué? Porque después de muchos estudios que ha realizado el fabricante, ha visto que cuando nosotros proporcionamos pequeños volúmenes al pulmón sincronizados con la frecuencia de la compresión, lo que obtenemos es una compresión multilateral del corazón, obteniendo una mayor perfusión sanguínea para todo el cuerpo de ese sistema de cardiocompresión. Entonces, obtenemos mucho mejores resultados en la oxigenación o la llegada de sangre a órganos como pueden ser el cerebro, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el sistema y esa sincronización, ¿de acuerdo?, que hace exclusivo a este sistema CCSV. Nosotros igual estaríamos en el modo RCP del equipo. Y aquí, modo RCP, CCSV, ¿de acuerdo? En la pantalla va a salir una gráfica de compresiones. Si nosotros hiciésemos una compresión manual, ¿de acuerdo?, es un poco malo porque tengo el cardiocompresor puesto encima, se sincronizaría y daría valores, ¿de acuerdo? No está haciendo ninguno, está dando ese valor rojo porque está yendo de lado a lado de la gráfica. Si vamos a poner el cardiocompresor, ¿de acuerdo?, está cogiendo el ritmo, 91 frecuencia, está en amarillo. Yo tengo el cardiocompresor configurado en 89, vamos a subir el ratio, vamos a ponerlo en 100, vamos a cambiar el modo de cardiocompresor a continuo,
acuerdo? Ya veis cómo se ha estabilizado. ¿De acuerdo? Aquí veis cómo se ha estabilizado ya a 100 compresiones por minuto. ¿De acuerdo? Aquí en este marcador de arriba vais a ver el volumen que está respondiendo constantemente en cada ventilación al paciente. Estamos hablando de un volumen de 36 mililitros, cuestión de este paciente, ¿de acuerdo? Cada uno sería una medición diferente, pero estamos hablando de unos volúmenes 35 o 36 con un máximo de 100 mililitros suficientes para conseguir el efecto que deseamos. Con este sistema conseguimos una oxigenación óptima, ¿de acuerdo? Una ventilación alveolar adecuada que nos permite eliminar todo el dióxido de carbono que se acumula por la pausa de la ventilación y consecuentemente una mejora completa en el intercambio de gases. Todo eso provocando, por supuesto, que consigamos que el oxígeno llegue a órganos principales de forma más eficaz que con la anterior manera que tenemos de trabajar en modos de recepción. Ahora que tenemos estos dos sistemas conectados y sincronizados, vamos a ver cómo vamos a variar y vamos a trabajar con el monitor Corpus 3 que va a controlar la pausa y reinicio del equipo para realizar también la terapia de desfibrilación. ¿De acuerdo? Para que veáis un ejemplo de la medida, antes de cambiar, estamos en 99, nosotros vamos a cambiar aquí el ritmo, ¿de acuerdo? Vamos a pasarlo a 110 pulsaciones y vemos como en el marcador se va a 110 pulsaciones por minuto, ¿de acuerdo? Está completamente sincronizado la ventilación con la cardiocompresión. Y si veis en la gráfica, cada una de las emboladas se sincroniza o está sincronizada con cada una de las mediciones con uno de las compresiones tárgicas, ¿de acuerdo? Este sistema va a funcionar con dos presiones máximas, 40 y 60 milibares de presión, ¿de acuerdo? Y vamos a poder aplicar una PIP a ese paciente o un trigger de disparo del modo ventilador, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que hemos visto que el ventilador y el cardiocompresor están completamente sincronizados, vamos a ver cómo ejecutar o cómo funcionar directamente con la pantalla o el monitor Corpus 3 la sincronización de estos dos equipos en el caso de tener que realizar una desfibrilación. Corpus 3, al ser un equipo completamente modular, nos va a permitir, en este caso para ser más cómodo, las piezas. Realice el análisis cardíaco. Momento que le dé análisis, cardiocompresor para, ventilador para, está realizando el análisis completo cardíaco. Determina que no es recomendable la descarga, continúa con el masaje y el ventilador sigue su camino. ¿De acuerdo? Vamos a poner como si fuese un ritmo desfibrilador. Vamos a pedirle al equipo que ejecute la misma operación, que mida el ritmo del paciente para ver si es una secuencia de desfibrilador. Podemos analizar. El cardiocompresor para, el ventilador para, no toque al paciente, el paciente no tiene ningún tipo de movimiento. Es recomendable la descarga, hace los masajes pre-descarga, nos avisa cuando está listo. Realizamos la descarga en el momento que le damos al botón. Para masaje, para ventilación, realiza descarga, comienza ventilación de nuevo, comienza cardiocompresión sincronizada. Y nosotros estamos manejando todo un sistema de cardiocompresión sincronizada, una ventilación, trabajando con un cardiocompresor configurado con unos parámetros óptimos para el paciente y lo manejamos todo desde la pantalla del monitor desfibrilador. Vamos a parar el sistema. ¿De acuerdo? Este era el principal motivo del taller, por eso el nombre,
una resucitación cardiopulmonar tecnológicamente avanzada. ¿Por qué? Porque hemos pasado de utilizar un balón resucitador al uso, unas maniobras de RCP de masaje manual, a utilizar un cardiocompresor torácico completamente ajustado a los parámetros del paciente, para el sistema, un cardiocompresor torácico directamente ajustado a los parámetros del paciente, ¿de acuerdo? Controlado por un monitor desfibrilador que va a estar constantemente monitorizando las constantes del paciente, ¿de acuerdo? Y determinando cómo van a ser los ritmos. Y además hemos integrado una ventilación completamente sincronizada y mucho más efectiva a nivel de estudios y a nivel técnicos, ¿de acuerdo? Para la supervivencia de ese paciente y para la supervivencia de los órganos que pueda tener en caso de que fuese un código de trasplante, ¿de acuerdo? La principal novedad en todo este sistema, los monitores ya existían, cardiocompresores también y respiradores, ¿de acuerdo? Va a estar en la sincronización de todos los sistemas para el trabajo de una forma unificada y en este modo ventilatorio, el CCSV, un modo completamente revolucionario en el mundo de la resucitación cardíaca. Bueno, muchas gracias por haber participado en este taller, patrocinado por Hospital Hispania. Para mí ha sido un placer poder estar un tiempo con vosotros y explicaros estas nuevas tecnologías enfocadas a la RCP, ¿de acuerdo? Y ver cómo este mercado y cómo este mundo va avanzando tecnológicamente a cualquier camino. Espero que en próximas ocasiones podamos vernos en otra situación, en una presencial como ha sido constante hasta ahora, y podáis trabajar directamente en un taller como debe ser, trabajando con los equipos y probando estas nuevas tecnologías. Como digo, para mí ha sido un placer estar con vosotros esta tarde y, como ya dije anteriormente, cualquier cosa que necesitéis de Hospital Hispania, por favor, poneros en contacto con nosotros. Os recuerdo mi nombre, Alejandro de la Llave, y estaré encantado de atenderos en cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, soy Alejandro, que está haciendo el vídeo para este taller. Si tuviesen cualquier tipo de duda, bueno, pues pueden hacerla a través del micrófono o a través del chat que está integrado en la parte del webinar. Perdón, pensé que la contestación se hacía también por escrito. Tenemos una pregunta de Ángel Adel, que dice que pregunta cómo influye la cardiografía con la sincronización. Bueno, según los estudios que hemos tenido al trabajar con este modo CSV, tenemos unos valores próximos a la endocardmia, unos resultados que pueden variar entre 30, 35, 45 en valores de cardiografía medidos con el propio respirador según se está haciendo la cardiografía, o sea que estaríamos muy cerca de una ventilación muy, muy eficiente. Si tienen más preguntas, por favor, igual que ha hecho Ángel, pueden escribirlas en el chat y las iremos contestando. A ver, tenemos aquí una pregunta. Tenemos una pregunta de Carmen Rodríguez, que dice que quería saber si se pueden utilizar los aparatos de forma independiente, por ejemplo, ventilar en modo CCSV mientras establece una RCP de modo manual. Sí, la respuesta es sí, por supuesto. Los equipos son totalmente independientes de su trabajo. El hecho de que se puedan sincronizar es una función que tienen los tres, pero el modo CCSV es independiente de que se utilice solamente con el ventilador, con el cardiocompresor o con el monitor. Podemos trabajar con el Medomalt estándar 2, que es el ventilador a solas, por así decirlo, y hacer una RCP manual, y el equipo sincronizaría completamente nuestras compresiones manuales con las ventilaciones. Tenemos otra pregunta que es de María Cristina Sánchez, que dice que a qué distancia máxima se podrían utilizar los diferentes módulos para poder sincronizar. Los equipos Corpus 3 es un sistema de Bluetooth, ¿de acuerdo? Entonces, aproximadamente hablamos de unos 10 metros, 10-15 metros se puede utilizar con total seguridad para que funcionase todo sincronizado. Tenemos una pregunta también acerca del cardiocompresor, que nos preguntan qué experiencia hay en niños con el cardiocompresor. El hecho de la cardiocompresión en niños es un tema que no está muy demostrado, pero a través del fabricante Corpus sí que tenemos estudios, porque está completamente certificado y homologado para su trabajo. Entonces, podríamos, si quieres, por un privado me puede mandar para que te mande información concreta, si necesitas información acerca de los resultados en pacientes pediátricos. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál sería la diferencia de calidad entre un masaje cardíaco manual o el automático?
En un principio, según todos los estudios que se han demostrado o los estudios que se han ido pudiendo hacer a través con sistemas de cardiocompresores automáticos o compresiones manuales, la eficacia de las mismas se ve diferenciada no por el hecho de la calidad en sí, es decir, si tenemos 100 compresiones por minuto y 5 centímetros de profundidad, los que son profesionales del servicio consiguen unos valores que son impecables. Lo que sí que se demuestra es el agotamiento físico que se produce cuando la parada es de larga duración y no hay intercambio entre personal que pueda seguir con la maniobra de RCP. Entonces ahí sí que se demuestra la eficacia del brazo mecánico por el mero hecho de que no tiene fatiga frente a la fatiga muscular que puede subir en el personal sanitario. La pregunta dice, una vez RCE solo para el cardiocompresor. No he entendido muy bien esa pregunta. ¿En el futuro este aparato es de los equipos de emergencia médica los tengan a mano o solo sería para uso hospitalario? No, este equipo estas dos fábricas que hemos mencionado hoy, que son tanto Corpus como Weiman, son dos fábricas que se dedican exclusivamente al mundo extrahospitalario. Y su foco es ese, su personal de ingeniería son todos personales que han tenido experiencia en el mundo extrahospitalario y está focalizado así, lo que no quita tampoco que lo llevamos a un mundo dentro del hospital, pero lo principal está pensado para fuera del trabajo en la calle. Tenemos una pregunta acerca de las baterías. ¿Cuánto duran las baterías de los dispositivos? Así como el peso de los 3 dispositivos. Estos equipos tienen una tecnología bastante avanzada en cuanto a baterías se refiere y por decir en números un poco brutos, ¿no? El cardiocompresor estaremos hablando de unos 120 minutos por cada batería de uso con un tórax depresible normal, que no fuese ni muy rígido ni muy blando, ¿no? A 5 centímetros de compresión y 100 compresiones por minuto. El Corpus 3, el monitor desfibrilador, también trabajaremos entre 7 y 10 horas de funcionamiento con 200 descargas por cada una de las baterías que lleva incorporada. Y con el respirador estaremos hablando también de unas 10 horas de funcionamiento con las baterías al 100%. ¿De acuerdo? Y respecto a pesos, el ventilador estamos rondando los 3,5 kilos de peso quizás. El cardiocompresor son unos 7 kilos aproximadamente y el monitor desfibrilador con todas las opciones, cables y demás, también estamos hablando de unos 7,5 kilos rozando los 8. Preguntan si se puede realizar transporte aéreo medicalizado. Sí, completamente. Los 3 equipos están certificados en la RTCA de 260 y la MLTD 810 estadounidense, con lo cual no están influidos por ningún tipo de interferencia electromagnética y el respirador incluso lleva la compensación de presiones por vuelo. Entonces son completamente funcionales para trabajar en vuelo. Quizás se pueda ver relacionada la intercomunicación Bluetooth por el vuelo, pero serían casos determinados y que el piloto determinase que fuera necesario cortar comunicaciones para algo en concreto. Si no, en relaciones normales de vuelo no deberían interferirse y están adaptadas para el vuelo. Preguntan cuál es el índice de masa corporal mínima y máxima y los perímetros máximos de tórax. Supongo que el índice de masa corporal mínima y máxima se refiere al cálculo del ventilador. Lo pregunta a Ángel Adel. Bueno, este cálculo índice de masa corporal está basado en el equipo que podemos trabajar desde 6 mililitros por kilo hasta 10 litros por kilo. Se puede adaptar a la configuración del peso ideal para el cálculo de parámetros iniciales. Y en cuanto a perímetros máximos del tórax, estamos hablando de una altura máxima de 43 centímetros, de acuerdo para el cardiocompresor, sin un límite de peso para paciente, con una distancia diametral de unos 35 centímetros, que puede ser la distancia que va desde la altura del hombro hasta el centro de las preguntas. María del Carmen pregunta, ¿recuperación circulación espontánea? No sé cómo contestar la pregunta. ¿El cambio de software sería suficiente para poder utilizar estos nuevos dispositivos? Perdón que se me ha saltado la página. Rosmaría Romero pregunta si un cambio de software sería suficiente para poder utilizar estos dispositivos, compresor y ventilador, con los monitores Corpus modelos anteriores. Sí, tanto para Corpus, para monitor de ventilador Corpus 3, prácticamente el 100% de la flota de los equipos que trabajan a día de hoy en España, todos cuentan con Bluetooth, entonces están habilitados para el trabajo sincronizado con el cardiocompresor o con otros dispositivos tipo CPCR y demás. Y en cuanto al Medumat Standard 2, es una actualización que se utiliza, es una licencia de software que al propio ventilador que puedan tener en el servicio se le puede hacer una actualización del firmware del equipo y poder trabajar con el modo CCSV de sincronización ventilatoria también.
¿de acuerdo? Y en cuanto al cardiocompresor, Corpus RCP igual, por defecto de fábrica salen equipados con Bluetooth, por lo tanto, conexiones a terceros dispositivos EPCRs o Corpus 3 está totalmente habilitada en cualquier momento. Mari Carmen Vázquez pregunta, en caso de que el transporte de una ambulancia medicalizada, en el caso de una nueva PCR, automáticamente se activa el cardiocompresor. No, el cardiocompresor tenemos que dar nosotros la orden de activación, ya bien sea manualmente en el propio cardiocompresor o en la pantalla del Corpus 3 si está sincronizado, es donde nosotros decidimos cuándo el equipo debe empezar a hacer la cardiocompresión. María Vázquez dice, una RCE, recuperación, circulación espontánea, solo para el cardiocompresor. No, nosotros determinamos como para él no tiene la sensibilidad para determinar si es una recuperación espontánea o no, entonces nosotros tendríamos que estar pendientes de esa parada del cardiocompresor mecánico. Buenas tardes, bienvenidos a este taller virtual impartido por Hospital Hispania dentro del primer webinar del Consejo Nacional de RCP. Este taller vamos a ver cómo aplicar la tecnología a una RCP y está nombrado como una resucitación cardiopulmonar tecnológicamente avanzada. ¿De acuerdo? Primero permítanme que me presente. Yo soy Alejandro de la Llave, soy el especialista de producto, Product Manager de la empresa Hospital Hispania para la división de emergencias. En esta división, Hospital Hispania somos los distribuidores de la firma de ventilación y emergencias Weimann, del monitor desfibrilador, cardiocompresores y RCP Corpus, y luego otra serie de materiales como puedan ser Ferno, materiales de inmunización y demás. Como hemos dicho, en este taller voy a empezar a trabajar con un torso maniquí y vamos a poder ver principalmente lo que es una sincronización entre equipos de referencia que hay en el mercado ahora mismo, que uno con otros van a interrelacionarse y van a sincronizarse para ofrecernos una cardiocompresión torácica y una ventilación completamente sincronizada que va a beneficiar al paciente, tanto en aspectos clínicos como a nosotros o usuarios en la atención a ese paciente en la calle en esa RCP. Bueno, vamos a hacer un pequeño montaje, vamos a explicar cada uno de los equipos que tenemos encima de la mesa, el Medmod estándar 2, el cardiocompresor de Corpus y el monitor desfibrilador Corpus 3, con las principales ventajas y, como digo, en estas funciones de interconexión entre ellos para facilitar y hacer tecnológica una parada RCP, ¿de acuerdo? Una parada cardiorrespiratoria. Así que vamos a ver poco a poco uno a cada de ellos, con modos exclusivos, como puede ser el CCSV para el Medmod estándar 2 o su modo de RCP, o las configuraciones particulares para cada uno de los pacientes que podamos utilizar con el cardiocompresor, o la sincronización con el monitor desfibrilador, que la pantalla de Corpus 3 va a ser el que va a dirigir completamente los masajes, las paradas y toda la secuencia del proceso de la RCP. Así que vamos a montar un poco de la mesa y vamos a ver cómo sencillamente vamos a trabajar con estos equipos. Bueno, hemos cambiado un poco la disposición de la mesa. Contamos ahora con un torso de RCP para poder ver los ejemplos que les quiero mostrar y para proseguir con este taller. Y bueno, lo que vamos a ver es cómo trabajar o cómo trabajaríamos una RCP con un paciente, ¿de acuerdo? Desde que llegamos a la escena de la actuación, cómo vamos a ir trabajando con los diferentes equipos para sincronizarnos al trabajo de este paciente, ¿de acuerdo? Primeramente vamos a empezar con el cardiocompresor, que va a ser el que nos va a permitir quitar las manos del paciente y dedicarnos a otra cosa, ¿de acuerdo? Primeramente, quiero describirles un poco lo que es el brazo de Corpus, el Corpus RCP, ¿de acuerdo? Es un cardiocompresor basado en un brazo articulado, ¿de acuerdo?, que nos va a permitir colocarlo a la altura del paciente según sea nuestra necesidad, ¿de acuerdo? Cruzándolo por debajo del brazo hacia el tórax, o si tuviésemos al paciente girado, podríamos ubicarlo por encima de la cabeza, ¿de acuerdo? Como nosotros necesitáramos en cada momento. Peculiaridades que tiene este cardiocompresor, como están viendo, por ejemplo, es que no tiene límite por laterales, por lo tanto no tiene límite de peso del paciente. Podemos trabajar con pacientes obesos
muy grandes, porque no vamos a tener el límite, ¿de acuerdo? Vamos a tener toda esta altura de tórax, que son 43 centímetros de altura de tórax, ¿de acuerdo? Para poner un paciente, pero también vamos a poder trabajar con pacientes pediátricos, puesto que la altura mínima que vamos a poder trabajar son 14 centímetros de altura de tórax, ¿de acuerdo? Y también está validado su uso en mujeres embarazadas, ya que podemos articularlo no solamente por encima del abdomen, sino por encima del hombro o encima de la barriga de embarazada, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el cardiocompresor. Nosotros vamos a colocarlo sobre la altura del paciente, ¿de acuerdo? Y aquí ustedes van a ver que hay una luz de testigo que va a estar amarilla cuando hay contacto, verde cuando es correcta o roja cuando es excesiva. El equipo nos va a avisar de cómo es la posición. Cuando está verde, nosotros cerramos el dispositivo y el equipo se quedará listo para trabajar a falta de darle al botón, ¿de acuerdo? Antes de empezar a trabajar, nosotros con Corpus RCP vamos a poder configurar toda la programación de las compresiones torácicas, tanto el modo que vamos a trabajar, 15-2 si fuera pediátrico, 30-2 si es adulto o continuo si estamos trabajando con el ventilador asociado. Pero también con una pantalla que tenemos aquí arriba vamos a poder modificar la profundidad desde 2 centímetros hasta 6 centímetros y el ratio de compresiones, desde 80 compresiones por minuto hasta 120 compresiones por minuto. En este caso lo hemos configurado en 100 compresiones y en 32. Como está aplicado, está puesto en color verde, podemos apretar el botón y el cardiocompresor va a empezar a ejecutar las compresiones. Va a hacer los 30 pasos de compresiones y cuando llegue a la ventilación nos va a hacer una pausa ventilatoria y nos va a indicar la palanca. Va a levantar el pistón para permitir la ventilación y a continuación va a comprobar la continuidad con el pecho del paciente y va a continuar. Vamos a parar aquí un segundo. Como se puede ver en la imagen, nosotros podemos configurar todo el sistema de cardiocompresión en modo 30-2, 15-2 o continuo, ¿de acuerdo? Podemos subir y bajar, continuo, 15-2, 30-2. Vamos a poder trabajar la profundidad 5 centímetros, pero bajar de 0,1 en 0,1, ¿de acuerdo? Hasta 2 centímetros de profundidad o hasta 6 para arriba, ¿de acuerdo? 4. Y también vamos a poder variar el ratio de compresiones por minuto, ¿verdad? Estamos en 100 hasta 80 o hasta 120. En este caso, cuando estaremos trabajando, nosotros colocaríamos el cardiocompresor, estaría la luz verde, estaría a trabajar en 4 centímetros y 120 pulsaciones. Y este mismo sistema se puede cambiar directamente. Si queremos más profundidad, iríamos aplicando mayor, la pausa ventilatoria, o podemos reducir la profundidad de esas compresiones, así como también la frecuencia. Cuando quisiéramos parar el sistema, simplemente paramos en el sistema, en el botón de parada. Como ven, es un sistema muy sencillo, muy fácil de utilizar y que nos va a aportar muchísimas opciones de configuración y tratamiento a un paciente. Cabe decir también que este sistema, ¿de acuerdo? Aplicado con los sistemas de arneses que lleva laterales, nos va a permitir trasladar a un paciente tanto en una posición horizontal como en una posición vertical, lo cual está muy destacado para bajar por sitios muy estrechos o incluso por escaleras donde tengamos que poner al paciente en una posición totalmente vertical para su traslado a
a un centro hospitalario. Pasado el cardiocompresor, ¿de acuerdo? Vamos a ver el monitor respirador Corpus 3 y las opciones que va a tener para este sistema de cardiocompresor avanzado, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar un poco la distribución de equipos de la mesa y vamos a seguir con la explicación. Bueno, como decíamos, hemos cambiado un poco otra vez la distribución de la mesa para poder ver en una vista un poco más detallada la pantalla del monitor desfibrilador Corpus 3. Este monitor desfibrilador, ¿de acuerdo? 12 acciones, manual semiautomático, con multitud de opciones, pulsosimetría avanzada, carboximoglobina, metahemoglobina, hemoglobina total, temperatura, presiones invasivas, etc. ¿De acuerdo? Y con un sistema muy peculiar de uso, ya que es el único equipo modular que se puede dividir en unidades independientes para tratar a un paciente y ser totalmente divisible. ¿De acuerdo? Va a tener una función principal en las RCPs a partir de ahora, y es que es el único equipo capaz de sincronizarse con el cardiocompresor, ¿de acuerdo? Para que durante una parada, análisis cardíaco, descargas y demás, pueda dar las órdenes de parada y reinicio del cardiocompresor. Para ello vamos a ver un ejemplo. Nosotros nos vamos a mover en la ventana, por ejemplo, al modo semiautomático. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí un icono, que es el cardiocompresor, que está sincronizado por Bluetooth, y simplemente vamos a tener que darle a comenzar. Según apretemos comenzar, nuestro cardiocompresor va a empezar el funcionamiento. Si estamos trabajando con un paciente en un modo semiautomático, simplemente tendremos que darle al botón análisis de ritmo para que el equipo detenga, porque ponga no toca el paciente mientras que se analiza el ritmo. Corpus 3 va a analizar el ritmo del paciente, el cardiocompresor está parado. Ha analizado el ritmo y nos dice que está haciendo unas compresiones pre-descarga. Cuando acabe las mismas nos indicará la descarga. La descarga está lista para ser realizada y nosotros descargaremos el equipo. El cardiocompresor para, se realiza la descarga y automáticamente el equipo continúa con las compresiones torácicas para no perder o perder el mínimo tiempo posible de esas cardiocompresiones. Esto lo podemos hacer tantas veces como deseemos. Si damos otra vez a realizar análisis, ¿veis? Aprieto el botón de análisis, el equipo para, no toca al paciente, está realizando el análisis cardíaco. Una vez que lo tiene realizado, hará el pre-shock, 8 compresiones, y cuando las tiene realizadas, nos indicará para hacer la descarga del equipo. Descargar, apretamos el botón, hace la descarga y automáticamente sigue. Esto lo vamos a hacer de modo semiautomático o en el modo manual, donde nosotros controlaremos la marcha de reinicio del equipo. ¿De acuerdo? Si necesitamos parar para analizar el ritmo del paciente, le podemos decir que pare el cardiocompresor y él automáticamente lo va a detener. Si queremos que continúe, le damos a continuar. No solamente eso, nosotros podemos modificar los parámetros del cardiocompresor. Tenemos aquí, modificar el cardiocompresor, por ejemplo, ahora está en modo 32. Ahí, y decimos que queremos que trabaje en continuo o queremos cambiar la profundidad. Con 1, con 2, ¿de acuerdo? Sin necesidad de estar trabajando con el cardiocompresor, nosotros desde la pantalla del monitor desfibrilador vamos a gestionar todo el trabajo de la cardiocompresión del paciente. Si necesitamos parar lo mismo, le damos pausa y él lo va a parar para analizar el ritmo. Incluso si nosotros queremos realizar una descarga, vamos a cargar el equipo a 200 julios, la barra va a cargarse y cuando nosotros realicemos la descarga, él automáticamente va a parar. Para el masaje, realiza la descarga y automáticamente sigue con esa cardiocompresión. Es un sistema totalmente sincronizado por el que nosotros vamos a controlar desde el equipo, desde el monitor desfibrilador, toda la gestión
del cardiocompresor. No solamente eso, sino que toda la información que se genere del cardiocompresor, gráficas, tendencias, parámetros, se va a almacenar en la tarjeta del monitor desfibrilador y vamos a tener una posibilidad de hacer un resumen exhaustivo de toda la sesión que hemos tenido con ese paciente. Vamos a volver a cambiar la mesa. Vamos a dejar el monitor Corpus 3 sincronizado por Bluetooth con el cardiocompresor y vamos a ver el trabajo que realiza también sincronizado el ventilador Medumat estándar 2 con este conjunto de equipos. Bueno, hemos cambiado otra vez un poco la distribución de la mesa y ahora vamos a ver un poco el Medumat estándar 2. ¿De acuerdo? Este pequeño equipo, ¿de acuerdo?, dedicado y exclusivamente focalizado para la emergencia extrahospitalaria, nos va a aportar unas grandes ayudas en el uso del día a día y más en una resucitación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Para ello, primero vamos a iniciar el equipo, vamos a seleccionar un paciente por una talla, por ejemplo 1,85 m, va a ser un hombre, el siguiente, y una ventilación de una IPPV. Con los parámetros prefijados va a hacer el cálculo ideal por el peso ideal del paciente y va a calcular todos los parámetros ideales para ese paciente. ¿De acuerdo? Hasta ahí sería un modo de inicio rápido de este sistema para trabajar con un paciente adulto, pero vamos a realmente irnos a lo que estamos en este taller, que es la RCP. Este equipo cuenta con un botón único dedicado, que es RCP. Lo vamos a pulsar y al pulsar este botón lo que vamos a ir directamente es a un modo cardiocompresión. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer este modo? Este sistema lo que permite es que hagamos cardiocompresiones en un paciente o un masaje cardíaco con mano o mecanizado con un cardiocompresor, y además en la boca del paciente, gracias a un disparador, un dispositivo que dispara en la boca del paciente con un volumen determinado, con una presión determinada, un 100% de oxígeno, de tal forma que al paciente nuestro va a estar intubado, pero si estuviese puesto con la mascarilla, nosotros podemos hacer un doble sellado de la vía aérea, ¿de acuerdo? Y con un dedo, apretar el botón, veis el manómetro, insuflar o proporcionar emboladas de aire con un 100% de oxígeno, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, configurásemos un cardiocompresor o un trabajo en un 32, vamos a poner el ejemplo, colocamos el cardiocompresor en 32, vamos a activarlo. Cuando el equipo llegue a las 30 compresiones, las dos ventilaciones van a ser manuales, las haremos directamente en lugar de coger el balón resucitador, lo haremos con el disparador, 1 y 2. Y automáticamente el cardiocompresor ejecutará otra vez la maniobra de RCP. ¿De acuerdo? Este es un modo muy sencillo, ¿de acuerdo?, que nos permite aplicar oxígeno 100% con un volumen controlado y una presión controlada a un paciente en parada respiratoria. Pero, más allá de eso, vamos a ver, o vamos a enseñarles, un modo ventilatorio determinado llamado CCSV. Es un nuevo modo ventilatorio patentado por Weimann, que es el fabricante de los dispositivos, que revoluciona un poco todo el sistema que conocemos hasta ahora de las cardiocompresiones, donde la ventilación se realizaba en la parada del masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Con este modo CCSV, que es ventilación sincronizada con las compresiones torácicas, ojo, ventilación sincronizada con las compresiones torácicas, es decir, el equipo va a insuflar oxígeno al paciente a la misma vez que se genera la compresión. ¿Por qué? Porque después de muchos estudios que ha realizado el fabricante, ha visto que cuando nosotros proporcionamos pequeños volúmenes al pulmón sincronizados con la frecuencia de la compresión, lo que obtenemos es una compresión multilateral del corazón, obteniendo una mayor perfusión sanguínea para todo el cuerpo de ese sistema de cardiocompresión. Entonces, obtenemos mucho mejores resultados en la oxigenación o la llegada de sangre a órganos como pueden ser el cerebro, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el sistema y esa sincronización, ¿de acuerdo?, que hace exclusivo a este sistema CCSV. Nosotros igual
estaríamos en el modo RCP del equipo. Y aquí, modo RCP CCSV. ¿De acuerdo? En la pantalla va a salir una gráfica de conversiones. Si nosotros hiciésemos una conversión manual, ¿de acuerdo? Es un poco malo porque tengo el cable compresor puesto encima. Se sincronizaría y daría valores, ¿de acuerdo? No está haciendo ninguno, está dando ese valor rojo porque está yendo de lado a lado de la gráfica. Si vamos a poner el cable compresor, ¿de acuerdo? Está cogiendo el ritmo, 91 frecuencia, está en amarillo. Yo tengo el cable compresor configurado en 89, vamos a subir el ratio. Vamos a ponerlo en 100. Vamos a cambiar el modo de cable compresor a continuo. ¿De acuerdo? Ya veis cómo se ha estabilizado. ¿De acuerdo? Aquí veis cómo se ha estabilizado ya a 100 compresiones por minuto. ¿De acuerdo? Aquí en este marcador de arriba vais a ver el volumen que está perfundiendo constantemente en cada ventilación al paciente. Estamos hablando de un volumen de 36 mililitros, cuestión de este paciente, ¿de acuerdo? Cada uno sería una medición diferente, pero estamos hablando de unos volúmenes 35 o 36 con un máximo de 100 mililitros suficientes para conseguir el efecto que deseamos. Con este sistema conseguimos una oxigenación óptima, ¿de acuerdo? Una ventilación alveolar adecuada que nos permite eliminar todo el dióxido de carbono que se acumula por la pausa de la ventilación y consecuentemente una mejora completa en el intercambio de gases. Todo eso provocando, por supuesto, que consigamos que el oxígeno llegue a órganos principales de forma más eficaz que con la anterior manera que tenemos de trabajar en modos de RCP. Ahora que tenemos estos dos sistemas conectados y sincronizados, vamos a ver cómo vamos a variar y vamos a trabajar con el monitor Corpus 3 que va a controlar la pausa y reinicio del equipo para realizar también la terapia de desfibrilación. ¿De acuerdo? Para que veáis un ejemplo de la medida, antes de cambiar, estamos en 99, nosotros vamos a cambiar aquí el ritmo, ¿de acuerdo? Vamos a pasarlo a 110 pulsaciones y vemos como en el marcador se va a 110 pulsaciones por minuto, ¿de acuerdo? Está completamente sincronizado la ventilación con la cable de compresión. Y si veis en la gráfica, cada una de las emboladas se sincroniza o está sincronizada con cada una de las mediciones con uno de las compresiones tácticas, ¿de acuerdo? Este sistema va a funcionar con dos presiones máximas, 40 y 60 milibares de presión, ¿de acuerdo? Y vamos a poder aplicar una PIP a ese paciente o un trigger de disparo del modo ventilador, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que hemos visto que el ventilador y el cable compresor están completamente sincronizados, vamos a ver cómo ejecutar o cómo funcionar directamente con la pantalla o el monitor Corpus 3 la sincronización de estos dos equipos en el caso de tener que realizar una desfibrilación. Corpus 3, al ser un equipo completamente modular, nos va a permitir, en este caso para hacer más cómodo, las piezas. Realice el análisis cardíaco. Momento que de análisis, cable compresor para, ventilador para, está realizando el análisis completo cardíaco. Determina que no es recomendable la descarga, continúa con el masaje y el ventilador sigue su camino. ¿De acuerdo? Vamos a poner como si fuese un ritmo desfibrilador. Vamos a pedirle al equipo que ejecute la misma operación, que mida el ritmo del paciente para ver si es una
secuencia de estudio. Podemos analizar. El cambio compresor para, el ventilador para. Noto que el paciente no tiene ningún tipo de movimiento. Es recomendable la descarga. Hace los masajes pre-descarga, nos avisa cuando está listo. Realizamos descarga en el momento que le damos al botón. Para masaje, para ventilación, realiza descarga, comienza ventilación de nuevo, comienza cambio compresión sincronizada. Y nosotros estamos manejando todo un sistema de cambio compresión sincronizada, una ventilación, trabajando con un cambio compresor configurado con unos parámetros óptimos para el paciente y lo manejamos todo desde la pantalla del monitor de escritorio. Vamos a parar el sistema. ¿De acuerdo? Este era el principal motivo del taller, por eso el nombre, una resucitación cardiopulmonar tecnológicamente avanzada. ¿Por qué? Porque hemos pasado de utilizar un balón resucitador al uso, unas maniobras de RCP de masaje manual, a utilizar un cardiocompresor torácico completamente ajustado a los parámetros del paciente, para el sistema. Un cardiocompresor torácico directamente ajustado a los parámetros del paciente, ¿de acuerdo? Controlado por un monitor desfibrilador que va a estar constantemente monitorizando las constantes del paciente, ¿de acuerdo? Y determinando cómo van a ser los ritmos. Y además hemos integrado una ventilación completamente sincronizada y mucho más efectiva a nivel de estudios y a nivel técnicos, ¿de acuerdo? Para la supervivencia de ese paciente y para la supervivencia de los órganos que pueda tener en caso de que fuese un código de trasplante, ¿de acuerdo? La principal novedad en todo este sistema, los monitores ya existían, cardiocompresores también y respiradores, ¿de acuerdo? Va a estar en la sincronización de todos los sistemas para el trabajo de una forma unificada y en este modo ventilatorio, el CCSV, un modo completamente revolucionario en el mundo de la resucitación cardíaca. Bueno, muchas gracias por haber participado en este taller, patrocinado por Hospital Hispania. Para mí ha sido un placer poder estar un tiempo con vosotros y explicaros estas nuevas tecnologías enfocadas a la RCP, ¿de acuerdo? Y ver cómo este mercado y cómo este mundo va avanzando tecnológicamente a cualquier camino. Espero que en próximas ocasiones podamos vernos en otra situación, en una presencial como ha sido constante hasta ahora, y podáis trabajar directamente en un taller como debe ser, trabajando con los equipos y probando estas nuevas tecnologías. Como digo, para mí ha sido un placer estar con vosotros esta tarde y, como ya dije anteriormente, cualquier cosa que necesitéis de Hospital Hispania, por favor, poneros en contacto con nosotros. Os recuerdo mi nombre, Alejandro de la Llave, y estaré encantado de atenderos en cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias.